Bueno, hoy vamos a ver un poquito lo que estamos haciendo en la estimulación cerebral profunda para los movimientos anormales, que si bien todos tenemos el concepto general del tratamiento de la enfermedad de Parkinson, también hay otras enfermedades, otro grupo grande de enfermedades que podemos tratar con esto, como la distonía primaria, la distonía secundaria, con un poquito menos de resultados, el temblor esencial, que es una patología más que frecuente, pasa que a lo mejor a muchos pacientes les cuesta tomar la decisión de operarse, algunos tics, coriotetosis, otro tipo de enfermedades ya más del orden de trastornos del comportamiento, como el Tourette, y otros ejemplos que vamos a ver. Lo importante de todos estos tratamientos es que sí o sí se requiere de la participación de equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios, y en nuestro caso hay una parte muy importante que es la selección de los pacientes, que va de parte de los neurólogos, quienes son muchos más, pero quienes más participan en el servicio de movimientos anormales, en la selección de pacientes, bueno, son el doctor Merelo, Camarota, Marco Rossi, Miguel Wilken, y bueno, y muchos más. Ellos son quizás los que más participan del procedimiento quirúrgico. En la parte neuroquirúrgica estamos con Matías y con Mariana haciendo las cirugías. Hay una parte importante del tratamiento que nosotros participamos, pero quien maneja el software que tiene mucha cancha en eso y lo hace muy rápido y muy bien es el licenciado Marni, que usa el software que usamos en Gamma Knife. Es un programa agregado al programa de Gamma Knife, que realmente es muy bueno. Y después, durante la cirugía y post cirugía, que es una parte muy importante de todo esto, el ingeniero Daniel Cerchetti es quien hace el microregistro intraoperatorio, que nos va orientando, ya lo vamos a ver en la técnica, nos va orientando de que estamos en un buen lugar, y después es quien va a activar o desactivar y ponerle diferentes parámetros a los electrodos que vayamos utilizando en cada paciente. Bueno, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Es un trastorno crónico neurodegenerativo. Esto ya de entrada da la idea de que con esto no lo vamos a curar, sino que lo vamos a tratar. Tiene un componente motor muy importante, y una de cada 100 personas mayores de 60 años lo sufre, un montón. Una de cada 100 personas realmente es mucho. Con una edad promedio de inicio entre los 55 y 65 años, existiendo también algunas formas juveniles que, por supuesto, al ser una enfermedad neurodegenerativa, tienen una perspectiva a mediano plazo bastante mala. ¿Por qué se produce? Bueno, se produce por una destrucción progresiva de las neuronas de una región específica del cerebro, en la sustancia nigra, que va generando una disminución progresiva de dopamina. Generalmente, la mayor parte de los casos es de un origen multifactorial, aunque hay un porcentaje bajo de causas hereditarias en donde se ven familias de pacientes con enfermedad de Parkinson, y generalmente formas juveniles. Tiene una etapa preclínica, la enfermedad, una etapa premotora, y recién cuando se manifiesta es cuando ya está en la etapa motora. Por estudios de histopatología se detecta que en la zona de la sustancia negra hay depósitos anormales de una proteína que se llama alfa-sinucleína, pero bueno, es parte de esta enfermedad neurodegenerativa. Y los síntomas cardinales típicos que todos conocemos es la lentitud de los movimientos, la rigidez y el temblor. Hay pacientes en los que predomina uno sobre otro, hay pacientes en donde predomina puramente el temblor, y otros pacientes en donde predomina sobre todo la rigidez. Hay otros síntomas no motores que muchas veces se manifiestan antes que los motores, y muchas veces son el inicio, ante un ojo avisado de algún neurólogo, permiten detectar en una etapa precoz la enfermedad. No es raro que un paciente con enfermedad de Parkinson comiencen con síntomas dolorosos en el hombro, por ejemplo. Es un poco un signo indirecto de la rigidez, o dolores en tendones del antebrazo, por a veces un temblor muy sutil, que a veces apenas perceptible. Y otros síntomas, bueno, que tienen, como nos dice acá en el listado, son la pérdida de olfato, trastornos del sueño, constipación, problemas de atención y memoria, problemas urinarios, cambios posturales en la presión arterial, inestabilidad en el ánimo, dificultad en la deglución, aumento de la salivación, que en sí no es aumento de la salivación tanto, sino disminución de la deglución de la saliva. Y como les comentaba, esa sensación de fatiga o dolor, que es una manera de manifestación de la rigidez.
Bueno, pero el tratamiento se va a tener en cuenta cómo está el paciente, qué otras enfermedades puede tener, qué actitud tiene ante la posibilidad de comenzar una medicación. Considerar la medicación que se va a usar, qué posibles efectos adversos tiene en relación a las comorbilidades que tenga el paciente, y obviamente que comentarle o darle el diagnóstico de enfermedad de Parkinson a un paciente implica un cambio psicológico importante en el paciente en que digamos, se entera de una noticia de una enfermedad crónica, degenerativa, progresiva, y que obviamente genera toda una serie de cambios en su comportamiento, y a veces se resisten un poco a comenzar con los tratamientos farmacológicos. Y cuando se empieza con los tratamientos farmacológicos, con lo que se comienza, dado que se sabe que la L-Dopa tiene un tiempo de utilidad, por decirlo de una manera, es empezar con fármacos que ahorren L-Dopa. Entonces, más que dar L-Dopa de entrada, se prefiere dar o inhibidores de su metabolismo, como los inhibidores de la MAO, o agentes dopaminérgicos de acción dopaminérgica directa, para potenciar el efecto de esa L-Dopa disminuida. Después, estos son otros fármacos que se pueden utilizar, y después sí, se va a comenzar con la L-Dopa, lo más posible, cuando los otros fármacos ya no le dan mayor beneficio al paciente, ahí se comienza con la L-Dopa, de las cuales hay diferentes maneras de presentación. Nosotros la que más habitualmente se usa es la liberación inmediata. Hay una deliberación controlada que creo que ahora está un poco discontinuándose su fabricación, que se utiliza generalmente en los pacientes para que la tomen de noche, para que al levantarse no estén tan rígidos. El Ritari son cápsulas también de liberación controlada, que en nuestro país todavía no hay, y la Duodopa, que es una dopa de administración enteral, que ayuda a una mejor absorción, porque uno de los problemas que tiene la L-Dopa son sus problemas en la absorción. Es conocido que con el pasar del tiempo la L-Dopa va bajando su efecto, su efecto beneficioso va disminuyendo en el tiempo, entonces cada vez le dura menos el efecto de la L-Dopa, que es un poco porque se va agotando el efecto y también porque va progresando la enfermedad. Entonces, el paciente clásicamente se lo grafica en dos estadios. En el estadio ON, cuando tiene los síntomas controlados, y en el estadio OFF, donde la medicación no le está haciendo efecto, todos los síntomas afloran, se pone lento, se pone rígido, con dificultad para moverse, y con el tiempo estos periodos OFF van siendo cada vez más prolongados y disminuyendo los periodos ON. Y muchas veces, cuando están en periodo ON, o sea, cuando están con el efecto beneficioso de la droga, empiezan a aparecer, como efecto colateral de la L-Dopa, las disquinesias, que son una serie de movimientos involuntarios e incontrolables, ahí hay un error, incontrolables, que, bueno, después van a ver videos y los van a entender bien. Es importante, como les comentaba, la L-Dopa muchas veces no es que el paciente ya está llegando a su efecto de agotamiento. La L-Dopa muchas veces son problemas de absorción, entonces hay que revisar eso muchas veces en el paciente antes de considerar que ya la L-Dopa no le está haciendo efecto, porque muchas veces su asociación con las proteínas que disminuyen la absorción es el factor determinante que hace que el efecto de la L-Dopa baje tanto. La cuestión es que el paciente entonces va a tener una curva oscilatoria entre estar en estadio ON, con alivio de los síntomas, bajan los síntomas, entran en periodo, toma otro L-Dopa, es común a la tarde que empiezan a tener disquinesias, es más común a la tarde que a la mañana, y bueno, la cuestión es que cada vez se van achicando estos periodos ON y se van prolongando los periodos OFF. Con respecto a lo que es la cirugía de la enfermedad de Parkinson, durante muchísimos años, desde 1947 más o menos, es que se hacen cirugías para la enfermedad de Parkinson, antes obviamente con muchísimo menos recursos tecnológicos, y siempre se hacían terapias lesionales, se hacían termocoagulaciones en diferentes núcleos del cerebro. En 1987, Benavid, que además de ser neurocirujano es físico, descubrió que aplicando una corriente eléctrica de alta frecuencia en determinada zona del cerebro, podía controlar el temblor en los pacientes, a nivel del tálamo, un núcleo determinado, que después lo vamos a ver. Y esto le hizo traspolar ese concepto a la posibilidad de aplicar esto en otros núcleos del cerebro y poder controlar otros síntomas de la enfermedad de Parkinson. Nace ahí entonces lo que se llama estimulación cerebral profunda, DBS, que son las siglas en inglés. Durante muchos años se hizo
palidotomía y talamotomía, destruyendo por termolesión, por radiofrecuencia, determinadas células en esas áreas del cerebro. Se sigue utilizando, no es que se ha descartado totalmente, pero la realidad es que en los últimos años la estimulación cerebral profunda ha ocupado un lugar mucho más importante, más que nada por tratarse de una técnica reversible que incluso es modificable, maleable, modulable, entonces hace que se puedan hacer modificaciones y ajustes, traduciéndose eso en diferente repercusión clínica en el paciente. ¿Cuándo pensamos en la cirugía? Se lo considera como una opción terapéutica cuando ya el tratamiento farmacológico no es suficiente. En definitiva, es cuando el paciente está mucho más tiempo en off que en on, o en esos periodos de on tiene disquinesias de tal manera que no le permite llevar adelante una calidad de vida adecuada. La ventaja principal, como les decía antes, de la estimulación cerebral profunda es que es un procedimiento reversible. Se coloca un electrodo en un área que después, cuando ese electrodo se active, va a inhibir esa zona, ese grupo neuronal que la rodea, pero uno cuando apague ese electrodo, todo vuelve a su normalidad. Permite realizar modificaciones, como les contaba, y sobre todo lo que le brinda al paciente es una notable mejoría en la calidad de vida. Es importante tener en cuenta, y esto sobre todo en pacientes que no tienen acceso, un buen acceso al sistema de salud, o viven en lugares en donde no tienen posibilidad de contacto con un médico especializado, que este tipo de terapia requiere un seguimiento a mediano y a largo plazo, y eso también hay que considerarlo también la capacidad intelectual del paciente para poder manejar en cierta manera algunos aspectos de la estimulación. Con lo cual, esta técnica uno la tiene que saber seleccionar para qué paciente la va a usar, y siempre aclararle al paciente y ser conscientes nosotros mismos que este tipo de terapia no cura la enfermedad, sino que controla los síntomas para mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, ¿quiénes serían candidatos para la cirugía? Pacientes que al menos tengan 4 o 5 años de evolución de la enfermedad. Eso es porque hay algunos cuadros atípicos de enfermedad de Parkinson que requieren al menos ese tiempo de evolución, que generalmente además ese tiempo de evolución es un tiempo en donde la respuesta a la medicación suele ser muy buena. Es importante que el paciente candidato a la cirugía siga teniendo una buena respuesta a la terapia farmacológica. Y de hecho, eso se evalúa con un test imprescindible antes de la cirugía, porque el paciente que no tiene buena respuesta al L-Dopa no va a ser un buen candidato a la estimulación cerebral. Entonces, la estimulación cerebral sería como un adyuvante a la terapia farmacológica. Hay que explicarle bien al paciente que por más que se coloque un estimulador cerebral, va a tener que seguir tomando la medicación. Quizás en menos dosis, quizás más espaciada, pero va a tener que seguir tomando la medicación. Y bueno, ¿y cuándo se indica la cirugía? En estos pacientes que les decía que tienen OFF severos o disquinesias problemáticas cuando están en el periodo ON, entonces en definitiva no están nunca bien. Cuando están en ON están con disquinesias, y cuando están en OFF están con rigidez severa. Con respecto a la edad, si hay un límite de la edad, en una época se tomaba un límite de edad, pero la verdad es que es tan variable el estado de los pacientes que se toma más en cuenta el estado general del paciente que la edad biológica, que la edad cronológica. Es necesario, por esto de los controles y cuidados, que el paciente tenga un buen soporte familiar y que, bueno, que su condición clínica general sea favorable. Quienes no deberían operarse, pacientes que ya están en una etapa avanzada de esa enfermedad o tienen otra comorbilidad que le da problemas severos de memoria, pacientes con ciertos trastornos psiquiátricos como alucinaciones, depresión severa, problemas muy severos en la marcha. No es que no sean estos pacientes candidatos a la cirugía, pero uno les debe aclarar que no van a mejorar esos síntomas con la cirugía. Y en casos de parkinsonismos atípicos. Entonces, lo más importante, como en muchísimas patologías, en todas las patologías, es la selección correcta de los pacientes, que es uno de los principales factores pronósticos. Y lo más importante es que quien indique la cirugía, o el grupo de neurólogos que indique la cirugía, sea gente con mucha experiencia, que certifiquen que el paciente ya haya intentado las diferentes combinaciones farmacológicas posibles y que no le hayan sido útiles para controlar la enfermedad. Dentro de esta evaluación previa que hacemos en el paciente para ver si es candidato o no a la cirugía,
bueno, obviamente la evaluación y el seguimiento de neurólogos con experiencia en la enfermedad de Parkinson. Se le hace una resonancia de encéfalo a los pacientes, preferentemente de alta resolución y con contraste, para que nos sirva incluso para el eventual tratamiento quirúrgico. Y en esta resonancia, bueno, se descartan otro tipo de patologías, se ve si no tiene múltiples infartos, que si bien no contraindican la cirugía, uno ya sabe que gran parte de los síntomas quizás son por esos múltiples infartos. Uno muy importante, que era lo que les comentaba antes con respecto al test de LEDOPA. En el test de LEDOPA se lo cita al paciente sin medicación, se hace una evaluación de toda su rigidez y sus movimientos en los diferentes segmentos del cuerpo, después se le administra el LEDOPA, se vuelve a hacer la misma revisación y se evalúa qué porcentaje de mejoría tiene, y se hace un punto de corte, con lo cual si el paciente no tiene mejoría con el LEDOPA o tiene un porcentaje de mejoría muy bajo, es previsible que no va a tener una buena respuesta a la estimulación cerebral profunda. Obviamente un paciente candidato a cirugía va a tener que pasar por una evaluación cognitiva, una evaluación por psiquiatría para descartar ya sea trastornos de memoria o trastornos en la esfera del comportamiento, y una evaluación por neurocirugía para conocerlo, explicarle, darle las perspectivas del tratamiento a futuro. Bueno, ¿cuándo sería el momento ideal para indicarle a un paciente la cirugía? El paciente va a empezar, como les comentaba, primero con los análogos del L-Dopa o ahorradores del L-Dopa, después va a pasar con la L-Dopa o agonistas como el L-Dopa o la apomorfina, y cuando el paciente ya empieza con disquinesias problemáticas, fluctuaciones motoras, periodos prolongados, ese es el momento de indicar la cirugía de estimulación cerebral profunda. Ya después, cuando empieza con cierta inestabilidad postural, freezing, caídas repetidas o cierto deterioro cognitivo, ya estaríamos en una etapa bastante avanzada, con lo cual el beneficio de la cirugía es bastante menor. Muchas veces los pacientes, luego de la cirugía, pueden, sobre todo según el blanco que se utilice, pero muchas veces pueden reducir la medicación incluso hasta un 50%, mejorar muchísimo su capacidad de realizar actividades de la vida diaria y sobre todo mejorar la calidad de vida. Esto cuando vean videos lo van a objetivar muy bien. Y siempre aclararle al paciente que la enfermedad sigue su curso, que puede tener diferentes cursos según cada paciente, no es que hay determinada cantidad de años. Hay pacientes operados que tenemos en seguimiento que tienen más de 25 años de operados y conservan bastante buena calidad de vida, y que los síntomas que mejoran son los que responden al L-Dopa, o sea que la estimulación cerebral profunda vendría a ser como un complemento del L-Dopa en el tratamiento. Aclararle al paciente que se va a operar que hay síntomas que no mejoran con la cirugía, como los problemas de la marcha, el freezing, la inestabilidad postural, y todo lo que sea como trastornos cognitivos o hipofonía. Bueno, después hay una parte importante que la hacemos compartida con los neurólogos, que es qué blanco vamos a elegir según la sintomatología que predomina en el paciente. Los blancos que habitualmente se utilizan para tratar a los pacientes con la enfermedad de Parkinson son el tálamo, una porción del tálamo, que lo vamos a ver, el globo pálido interno, el núcleo subtalámico, y otros menos utilizados como las radiaciones prehemiscales, el núcleo pedúnculo continuo y la zona inserta, que también han sido blancos utilizados, aunque con mucha menor frecuencia. Con respecto al tálamo, la indicación en el Parkinson, y específicamente el núcleo ventral intermedio, el núcleo ventral oral, son pacientes con enfermedad de Parkinson estable y a predominio de temblor. Siempre en los pacientes con enfermedad de Parkinson, cuando uno piensa en la posibilidad de realizar una cirugía en el tálamo, si el paciente obviamente tiene predominio de temblor, siempre a uno le queda el temor de quedarse corto a futuro, decir, bueno, yo le trato el temblor, pero bueno, cuando la enfermedad evolucione y empiece con rigidez o con disquinesias, bueno, el tálamo no me va a alcanzar. Hay pacientes que han pasado años y años y su síntoma predominante es el temblor, y en esos casos, bueno, uno lo podría considerar como un núcleo posible para el tratamiento. Pero sí el tálamo y el núcleo ventral intermedio en particular es el blanco de elección para el tratamiento del temblor esencial, del temblor por ACV o por esclerosis múltiple. Es un núcleo pequeño, o sea, en sentido coronal, que es la foto de la izquierda, se lo ve como grande ese núcleo, pero la realidad es que es muy finito, como ven en el corte axial, tiene muy poco tamaño en anteroposterior. Es un núcleo muy finito y muchas veces
digamos, el tratamiento se ubica tanto en el BIM como en el núcleo BOP, que son los dos, dentro del lugar posterior, que son los dos que podrían ayudar en el control del temblor. El globo pálido interno es un núcleo que se utiliza mucho en los pacientes en donde la sintomatología que predomina es la diskinesia, porque realmente es el núcleo que mejor beneficio da para las diskinesias. Es un punto de controversia muchas veces con los neurólogos este punto. Se utiliza mucho en pacientes que tengan algún tipo de antecedente psiquiátrico en lo referido a convulsiones. Muchas veces los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson tienen cierta tendencia a las convulsiones. Y sobre todo eso se nota cuando se le dieron agonistas dopaminérgicos y estos pacientes tuvieron ya sea compulsiones sexuales o compulsiones por el juego. Entonces, esos pacientes no son buenos candidatos para colocar los electrodos en el núcleo subtalámico. Entonces, esos pacientes se prefieren, no es que se los descarte para la cirugía, pero se prefiere colocar los electrodos en el globo pálido interno, que da mucha más tranquilidad o menos posibilidad de que vuelva a repetir esos síntomas compulsivos que si se pone en el núcleo subtalámico. Pacientes con hemibalismo se benefician con estimulación en el globo pálido interno. Pacientes con distonía, otro tipo de enfermedad, pero con distonía, o coriotetosis o enfermedad de Tourette, son pacientes en donde, esto fuera de lo que es la enfermedad de Parkinson, donde el globo pálido interno les da beneficio en su tratamiento. Y el núcleo subtalámico, que es el núcleo, digamos, más elegido para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, ya que mejora de una manera bastante pareja todos los síntomas, tanto como la lentitud de movimiento, la rigidez y el temblor, y da una mejoría global, es el núcleo que más fisiológicamente compensa la enfermedad de Parkinson, y es el que permite muchas veces reducir la medicación hasta un 50%. Esta reducción de la medicación es el punto de controversia que les decía con respecto a los pacientes con disquinesia. Se sabe que la diskinesia es dosis dependiente de levodopa. Entonces, muchos neurólogos dicen, no, bueno, si tiene diskinesias le pongo igual el núcleo subtalámico porque eso me va a permitir bajar la medicación y bajando la medicación va a tener menos diskinesia. Mientras otros dicen, bueno, el globo pálido interno me controla la diskinesia, me controla la rigidez, no me permite bajar tanto la medicación, pero bueno, algunos lo prefieren. Bueno, entonces este cuadro es un ejemplo bien visual, bien gráfico de qué beneficio tiene cada núcleo. Fíjense, el núcleo subtalámico mejora casi todos los síntomas, un poquito menos la disquinesia comparado con el globo pálido interno, pero el globo pálido interno un poquito menos de efecto sobre los otros tres síntomas cardinales. Mientras el BIM, lo único que mejora es el temblor. Bien, vamos a lo que nos interesa más a los cirujanos. ¿Cómo es el procedimiento? En este esquema se ven dos electrodos colocados en el cerebro que luego se tunelizan por una extensión de cable hacia un bolsillo subcutáneo donde se coloca el generador de los estímulos que tiene además el circuito electrónico que permite las modificaciones. El procedimiento se hace con una técnica, mínimo invasiva, con la colocación de un marco de estereotaxia, que es el que nos va a permitir posicionar los electrodos en el área que queremos. Hay una parte muy importante de todo esto, que es la planificación. Nosotros a los pacientes le hacemos una resonancia de alta resolución, 3 Tesla, previo a la cirugía, con cortes cada 1 milímetro para tener un barrido total de lo que es el cerebro. Bueno, esta resonancia preoperatoria que les comentaba, después es una técnica, las técnicas de estereotaxia siempre son muy rigurosas y muy minuciosas con respecto a los pasos. Entonces, luego de evaluar esa resonancia preoperatoria de manera ambulatoria antes del procedimiento quirúrgico, el día del procedimiento comenzamos, colocándole un marco de estereotaxia al paciente, haciendo una tomografía con el marco, luego haciendo toda una serie de cálculos para ver qué camino vamos a tomar, haciendo un corregistro de imágenes. Ahora vamos a ir viendo estos pasos uno por uno. Luego el paciente en quirófano se empieza con el descenso de los electrodos, la colocación de los electrodos, se hace una prueba de encendido intraoperatorio para ver qué respuesta tiene el paciente. Una vez que esa respuesta es satisfactoria, se fijan los electrodos, se tunelizan, se pone la batería, se hace una tomografía postoperatoria y después empieza la etapa de programación. Vamos a ir viendo uno por uno estos casos, este proceso. Bueno, la resonancia previa, fíjense, nosotros durante muchos años hacemos resonancias de 1.5 Tesla, pero contar con las de 3 Tesla nos dan realmente bastante más seguridad. Fíjense la diferencia de definición, y el uso de contraste
de gadolinio, a veces con doble dosis, a veces con simple dosis, pero la realidad es que muchas veces en esta resonancia de 3 Tesla se ven tanto los vasos que se nos complica localizar un trayecto que sea seguro, con lo cual a veces decimos en chiste que, bueno, era mejor hacerlo con 1.5 Tesla, que no veíamos tantos vasos y íbamos más seguros donde teníamos que ir. Bueno, esta resonancia es importante, pues nos da mucha definición y claridad en todo el trayecto, con estos cortes cada 1 milímetro, en todo el trayecto que vamos a tomar hasta el blanco. Y no solo la secuencia de T1 con gadolino vamos a usar, como es la fila de arriba, sino diferentes secuencias según el núcleo que vamos a seleccionar. Esta secuencia de abajo es una secuencia que se llama Cube, en donde se pueden visualizar muy bien los núcleos, ya sean subtalámicos como globos pálidos internos, cosa que antes, años atrás, y no tantos años atrás, era imposible pensar en la visualización directa de estos núcleos, y todo este tipo de cirugías se hacía con una serie de coordenadas proporcionales a la comisura, a la línea bicomisural, donde lo vamos a ver, pero era todo una cosa estadística. Poder ver los núcleos directamente nos dan una ventaja importante hoy en día. Bueno, se coloca el marco al paciente se le realiza una tomografía. En esa tomografía vamos a tener la imagen de tomografía con los fiduciarios que nos van a dar las coordenadas. No vamos a tener esta imagen que está a la derecha, que es la resonancia con fiduciarios. Eso lo vamos a obtener después, cuando se cargan las imágenes y hacemos el corregistro de las imágenes, que lo hace el software en definitiva, en donde corrige esa resonancia, que todos sabemos que tiene cierta distorsión magnética, mayor o menor según el equipo, y esa distorsión, que no permite asegurarnos que tenemos dimensiones reales, la corregistra con una tomografía que sí va a tener dimensiones reales. Entonces vamos a tener el beneficio de la dimensión real que nos da la tomografía y el beneficio del detalle de la imagen que nos da la resonancia 3D. Vamos chequeando con una ventana sobre la otra, sobre el correcto corregistro de las imágenes, la correcta fusión de las imágenes, corte a corte vamos viendo que todo coincida. Generalmente hacemos la tomografía con contraste porque seguir el trayecto de los vasos nos va a ayudar mucho para estar seguros que el corregistro es bueno, y eso nos va a asegurar que bueno, lo que vamos a hacer va a ser en dimensiones reales. Entonces ahí sí recién vamos a tener esta imagen, que es una resonancia de 3 Tesla con un marco colocado que nunca la tuvo, pero el software nos permite tener esta imagen. Bueno, entonces ahí empezamos a trabajar en esa imagen de resonancia corregida y comienza la planificación. A todo esto, en muchos centros esto se hace con el paciente cuando todavía no ingresó a quirófano, o sea, se puso el marco, se hizo la tomografía y puede estar todavía en su habitación y recién ingresar a quirófano cuando terminemos todo esto de la planificación. Clásicamente, y se sigue haciendo, a pesar de que veamos los núcleos, se marca la comisura anterior, acá adelante, y la comisura posterior. Antes, cuando no se podían ver los núcleos con ninguna secuencia en los estudios, todo el cálculo de dónde estaba cada núcleo, eran blancos invisibles, se hacía con una serie de coordenadas proporcionales después de, digamos, de estudios y estudios en diferentes cadáveres, que eso también tenía cierto margen de error, porque es muy difícil mantener la hidratación del cerebro para hacer los estudios. Bueno, son trabajos que tuvieron su importancia en su momento, mucha importancia, durante muchísimos años se hizo la cirugía basado en esto. Hoy, por suerte, seguimos tomando la comisura, la línea bicomisural y la dimensión de la línea bicomisural, pero hoy, por suerte, tenemos la posibilidad de ver los núcleos con estas secuencias que le comentaba. Y en este caso, en donde el núcleo es el subtalámico, el indicado, podemos seleccionar la localización del blanco en la porción dorsal lateral del núcleo, como se ve acá, generalmente con una línea que pasa por el borde anterior del núcleo rojo, como se ve acá, y ese sería el blanco ideal. Muchas veces coincide con la proporción que hubiera tocado si lo hubiéramos hecho con la proporción de la línea bicomisural, pero otras veces no, y en esos casos siempre hoy en día le damos más importancia a la imagen que estamos viendo más que a la coordenada. Una vez que seleccionamos el blanco, volvemos a la secuencia T1 con contraste para elegir el camino que vamos a tomar para llegar ahí. Ese camino que vamos a tomar para llegar ahí es obviamente el que pase y deje un margen de al menos 5 milímetros en toda su periferia, que no pase ningún vaso, sobre todo venoso, que son los más vulnerables a poder romperse, mucho más los venosos que los arteriales, en el trayecto desde la convexidad hacia el núcleo que queremos llegar. Lo calculamos de un lado, lo calculamos del otro,
vamos viendo corte a corte que con ese margen de seguridad de 5 milímetros hacia cada lado, para estar seguros que ese trayecto va a ser un trayecto seguro. Entonces recién ahí el paciente es trasladado al quirófano, el paciente va a estar en una posición semisentada. Generalmente el campo quirúrgico lo dividimos en dos partes, una parte estéril que está por detrás del paciente, que es la que vemos en la foto superior derecha, y una parte no estéril, que es la que está por adelante, con el paciente con la cara descubierta, porque el paciente va a estar despierto en gran parte de la cirugía. Hay momentos en que el anestesiólogo le da una sedación para que no tenga molestias, pero gran parte de la cirugía va a estar despierto porque es necesario hacer una evaluación neurológica, que la van a hacer los neurólogos que participan del procedimiento quirúrgico, van a estar del lado de la cara del paciente. El paciente, es importante el detalle, que el paciente se opera en off. Se opera en off para que se pueda evaluar el resultado de lo que estamos haciendo. Bueno, ya en quirófano hay diferentes técnicas. Nosotros optamos por 2 incisiones lineales, obviamente centrados por esterotaxia. En cada una de esas incisiones se hacen 2 orificios de trépano, con las mechas clásicas. Esto se hace para tener un margen de movilidad, porque muchas veces un solo trayecto no nos da la seguridad de que tengamos un buen acceso al núcleo. Hay una parte fundamental de la cirugía que podríamos decir que si eso no está, suspendemos la cirugía, que es la disponibilidad o no de tener un sellador dural. Si no tenemos sellador dural, cuando nosotros perforamos la dura madre para bajar los electrodos de registro, en la primera etapa de la cirugía, se suele tener una importante pérdida de líquido cefalorraquídeo, y esa pérdida de líquido cefalorraquídeo va distorsionando la anatomía en la medida que va entrando aire, y todo lo que podemos haber planificado se va a modificar, con lo cual, si no tenemos sellador, se puede complicar mucho la cirugía, nos va a demandar demasiado tiempo, cuanto más tiempo, más se va a desplazar el cerebro, y obviamente, donde estamos bajando no es lo que planificamos con el cerebro cerrado, con lo cual, no tener sellador muchas veces para nosotros es una condición sine qua non para suspender la cirugía. Bueno, después se comienza a bajar unos electrodos, inicialmente, que van a registrar la actividad eléctrica profunda del cerebro. Esto se hace, generalmente se puede hacer manual, pero se puede hacer también con un micromotor, que va bajando micrón a micrón. En la medida tiene un tornillo, bueno, acá hay un pequeño video. Vamos a sacar el audio. Entonces, este tornillo que tiene una rosca muy, muy fina, va girando y va bajando milímetro a milímetro ese cursor, en la manera que el electrodo va a ir descendiendo. Es un electrodo con una punta muy aguda. Este es el electrodo de riesgo, por decirlo de una manera, de poder lastimar alguna estructura vascular, y sobre todo alguna estructura venosa, que son menos desplazables por el ingreso de una estructura. Y en la medida que va entrando ese electrodo, va registrando la diferente actividad eléctrica del cerebro, que ya se sabe por estudios previos qué característica de descarga tiene cada núcleo. Bueno, este es un videíto que vamos a pasar rápido, que muestra bastante bien cómo es que, lo voy a avanzar un poquito para no que me lleve bastante tiempo, cómo es la estructura, las estructuras que vamos a ir pasando por el electrodo cuando va ingresando. Este es un caso de un electrodo que va ingresando camino al subtálamo. Lo dejo ahí. Ese es el sonido, porque además de las ondas, tiene un sonido particular. Está pasando el núcleo talámico, empieza un área donde hay un núcleo donde hay registro, y ahora cuando empieza a entrar al subtálamo, empieza a tener un registro diferente. Esto se ve en los osciloscopios, se ven con ondas características y típicas del núcleo subtalámico, y cuando pasa ese núcleo, también cambia el sonido cuando ingresa la sustancia nigra, con una onda también típica de la sustancia nigra. Y si tenemos un buen registro de una determinada longitud, que nos asegura que estamos tomando una buena porción del núcleo, ahí es donde después vamos a bajar el electrodo con sus diferentes contactos para estimular el núcleo que ya elegimos por la imagen que nos lo mostraba, lo confirmamos eléctricamente, y ahora ponemos el electrodo, y ahí después vamos a comenzar con la prueba intraoperatoria prendiendo el electrodo. Bueno. Mientras va haciendo ese registro,
los neurólogos van anotando en unas planillas, hay diferentes modelos de planillas, pero van anotando en las planillas, y por ejemplo, el área roja es el área que se registró. Estos son casos de bajada de varios electrodos a la vez. Ahora estamos bajando 2 electrodos, no tantos a la vez. Entonces, para este esquema que sería el núcleo subtalámico, vamos a tener el diferente registro en cada camino, y obviamente el que mejor registro tuvo, toda el área roja, es el que tuvo mayor proporción de registro en profundidad del núcleo subtalámico, y ahí es donde vamos a posicionar los electrodos de estimulación, tratando que los electrodos mediales abarquen bien el núcleo subtalámico. Hay también una prueba intraoperatoria que es importante, que es el registro del drive motor. Nosotros vamos a tratar de posicionar el electrodo en la porción sensorio-motora del núcleo. Entonces, con el electrodo de registro colocado, que vamos a hacer para arrancar este video, se le hacen movimientos pasivos al paciente en los miembros inferiores, en los miembros superiores, y eso genera un cambio en el registro que nos asegura que estamos en la porción sensorio-motriz del núcleo. Una vez que estamos conformes de haber tenido un buen registro, posicionamos el electrodo, tuvimos la prueba intraoperatoria que fue satisfactoria, se fija el electrodo. Esta parte, aunque parezca mentira, después de tanta complejidad y minuciosidad del resto, esta parte es una parte crítica. Durante mucho tiempo no estaban muy bien logrados estos caps de fijación, de manera que todo el trabajo que uno había hecho tan minucioso y milimétrico, a veces cuando se fijaba el electrodo se movía, ya sea porque se iba más profundo o se retraía un poco. Después desarrollaron otros fijadores, como este que está a la izquierda o el que está a la derecha, que es el mejor de todos, que es un cap de PIC, que tiene como un cierre automático que aprisiona el electrodo sin manipularlo demasiado, y permite que realmente el electrodo quede donde lo habíamos colocado. Pero antes, este punto era crítico y tiraba por tierra todo lo que uno había hecho antes. Este es un esquema antiguo donde se usaban dos generadores, pero el esquema es un electrodo cerebral, bastante más chico que esto, que después se tuneliza por vía subcutánea hasta un generador que se coloca o en el pectoral, y actualmente nosotros preferimos más a nivel de la pared abdominal anterior, porque al no tener el plano óseo de las costillas, el electrodo se hunde más, hace menos relieve en la piel y hay menos riesgo de escara. Terminada la cirugía, se hace una tomografía sin contraste postoperatorio, y después se fusiona esa tomografía con lo que habíamos planificado, y ahí nos cercioramos que haya quedado en el lugar que habíamos elegido. Y después empieza el trabajo lento y paciente de lo que es la programación. O sea, de nada sirve haber hecho todo lo previo con tanto detalle y con tanto cuidado, si después no se va a hacer una buena programación de sus electrodos. Y una buena programación es aprovechar esa información que tomamos durante la cirugía, de cuál era el electrodo que más beneficio clínico le daba al paciente durante la cirugía, y empezar a activarlos con diferentes frecuencias, diferentes anchos de pulso, diferente intensidad, porque eso es lo que va a ir generando diferentes campos eléctricos alrededor del electrodo. Como uno de los conceptos en que se basa la estimulación cerebral profunda es que la estimulación a alta frecuencia, que es lo que le da beneficio a los pacientes, genera una inhibición de las neuronas que rodean o que están afectadas por ese campo eléctrico, de manera que pone a todas esas neuronas en un periodo refractario que les permite disparar, que no les permite disparar porque entran en periodo refractario. La forma de esos campos eléctricos va a depender si vamos a hacer una estimulación monopolar, en donde tomamos la carcasa como positivo y el electrodo que se active como negativo, va a dar un campo esférico de estimulación, o estimulación bipolar, en donde vamos a tener campos elipsoides de estimulación. Y entonces generalmente se empieza probando con campos monopolares para ver qué respuesta tiene. Esto en definitiva se empieza a hacer durante la cirugía, entonces ya tenemos una idea previa de qué es lo que al paciente le va a servir. Y nos va a servir también, no solo de ver qué electrodo le sirve, sino también conocer los límites. Muchas veces en la cirugía, los parámetros habituales de estimulación están en el rango de los 3 mA. Entonces, si en una cirugía, por ejemplo, empezamos a activar un electrodo y vemos que tiene buena respuesta a 1 mA, pero a 1,5 mA ya empieza con efectos adversos, que según el efecto adverso nos va a orientar si estamos muy lateral o muy medial, evidentemente ese electrodo en ese lugar no nos va a servir porque no vamos a poder llegar a los parámetros de uso habitual. Entonces,
vamos a tener, bueno, si recluta cápsula, vamos a tener que ponerlo más medial en el caso del subtalámico, y así, y así. Entonces, esos campos eléctricos son los que nos van a dar una idea, de acuerdo a la respuesta del paciente, que con cuál vamos a seguir activando, si vamos a disminuir la intensidad, disminuir el ancho de pulso, lo que sea. Entonces, este es un trabajo muy minucioso, muy paciente, en donde, en el caso nuestro, el ingeniero Cerquetti es quien realiza este tipo de tratamientos junto con los neurólogos que lo van evaluando al paciente, es algo que es una parte muy, muy importante del tratamiento. Y así, por ejemplo, se pueden generar diferentes áreas, tratar de achicar si se tiene efectos adversos o lo que fuera. Como les decía, la programación requiere de mucha paciencia y perseverancia, probar diferentes combinaciones, se busca siempre el ahorro mayor de batería y con cada programación hacer una minuciosa observación clínica que a veces se obtiene en el momento y otras veces la cuenta del paciente fue una semana o 2 semanas de estar con un programa y ahí se va a hacer el cambio. Como en todos los tratamientos, los resultados van a depender de una buena selección de los pacientes, una buena selección del blanco de acuerdo a la clínica del paciente, una buena técnica quirúrgica y una buena programación. Entonces se necesita de todos los que nombramos al principio para que esto funcione bien. Y ahora, bueno, les muestro algunos ejemplos de pacientes. Es un paciente con predominio de rigidez. Esto es el día de la cirugía. Ven que el paciente estaba en off. Esto es cuando lo llevamos a tomografía. Fíjese la rigidez terrible del paciente. Esto es al día siguiente con los electrodos colocados pero no activados. O sea, ya el paciente tenía mejoría por la sola presencia de los electrodos. Eso genera un efecto que se llama efecto de lesión, por la presencia del electrodo genera un poco de edema que simula que los electrodos estén prendidos. Y esto es al mes y medio de la cirugía el mismo paciente. Ese giro en el mismo lugar es algo absolutamente complejo para un paciente parkinsoniano. Este es otro paciente, es un caso de un Parkinson juvenil, en donde el paciente, creo que menos de 40 años, tenía 38 años, ya hacía como 7 años que estaba con la enfermedad. Esto es previo a la cirugía, ya con el marco colocado. Adelanto un poquito, así no demoro tanto. Fíjense cuando el paciente quería... Bueno, paso rápido, parece que se mueve rápido, pero cuando el paciente quería incorporarse, quiero mostrarles esa parte, se le pide que se incorpore, fíjense como un envión para poder levantarse. Y esto es a los 2 meses de la cirugía. Estaba un poquito acelerado, todavía tenía incluso algunas diskinesias por exceso de estimulación. Y bueno, vamos a ver otro. Esta es una paciente, también a predominio de temblor, bilateral y rigidez también tenía. Cuando tomaba la medicación, desarrollaba diskinesias coriotetóxicas. Eso es en el momento de la cirugía, no, obviamente. Y esto es, antes de irse de alta, a los 2 días de la cirugía, la misma paciente. Esto es un ejemplo, esta paciente es un ejemplo de ese caso que le decía del paciente que tiene indicación de esos off severos. A esta paciente le estamos pidiendo que camine. No puede comenzar queriendo darle la orden a sus piernas para que comience a caminar. Fíjense que tiene un ojo morado, ahora van a ver por qué. Está queriendo arrancar, se ayuda un poquito y ahí arranca. Estos son los cuadros de off severos en donde se ve la importante rigidez de los pacientes en un estadio avanzado de la enfermedad. Y esto le pasa al paciente con off severo en un estadio avanzado cuando toma la medicación. Empiezan con diskinesia. Esta mujer tenía ese ojo morado porque en un movimiento disquinético se pegó contra un mueble. Es habitual preguntarle a los pacientes qué prefieren, cómo prefieren estar, si prefieren estar así con estos movimientos o prefieren estar rígidos, siempre prefieren estar con los movimientos. No hay sensación peor descrita por los pacientes que en el momento que están en off.
Yo vi una foto bastante más joven que ahora, pero bueno. Bueno, esta misma paciente, a la semana de operada, realmente los pacientes con muchas diskinesias son flaquísimos por el consumo energético permanente por las diskinesias. Fíjese lo delgada que está esta mujer. Esto es a la semana de la cirugía, ya comenzando a deambular bastante mejor. En estos pacientes tan delgados es que ese detalle importante de poner la batería cuando se cuenta con extensores largos, ponerlo en el abdomen para evitar que haya posibilidad de descaras por decúbito. Esta es la misma paciente a los 2 meses aproximadamente. Fíjense cómo recuperó peso. Fíjense cómo deambula. Ahora cuando va a dar la vuelta acá, se traba un poco porque gira en su mismo lugar. Ahí se traba un poquitito. Arranca de nuevo y fíjense cómo, nosotros le damos instrucciones, cómo cuando va a dar la vuelta de nuevo, se le indica que dé la vuelta grande como para no trabarse. Entonces son pequeños trucos que se le enseñan a los pacientes con enfermedad de Parkinson para que tengan una evolución más satisfactoria. Y esta es una evolución bastante más diferida, creo que 3 años de la cirugía, y fíjense cómo la paciente ya engordó bastante y está empezando a tener un problema que es la escoliosis, que es los trastornos posturales y de columna son más que habituales en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Este es un paciente en donde se le hizo lesión, o sea, la lesión se sigue utilizando sobre todo en tálamo, y la lesión es se utiliza mucho en tálamo para lo que es temblor. Este es un paciente con temblor, este es al día siguiente de la cirugía. Otro paciente con temblor, también lesión. Este paciente tenía una enfermedad de Parkinson, pero era predominio temblor. Una persona grande que no quería tener un implante, vivía en el campo, no quería tener nada ajeno a su cuerpo, y fíjense cómo cuando se lo dejaba en reposo empezaba con un temblor típicamente parkinsoniano en la pierna y en la mano, en reposo. Y esto es cuando ya está saliendo de quirófano, que se le hizo una lesión también, o sea, las lesiones se siguen utilizando sobre todo para temblor, unilateral, no tiene temblor de intención, y ahora lo dejamos en reposo, para ver si tiene temblor, y no lo tiene. Este es un paciente en el que sí se colocó estimulación cerebral profunda, un paciente que tenía temblor bilateral. Las lesiones bilaterales no son aconsejadas en neurocirugía funcional porque generalmente generan trastornos cognitivos y trastornos en el lenguaje. Y este paciente, como tenía un temblor bilateral, si bien a predominio de un lado, se optó por la estimulación cerebral profunda. Bueno, acá muestro, lo voy a acelerar un poquito, pero a ver. Este señor era un adicto a tomar café y bueno, detestaba no poder hacerlo por su temblor. Muy marcado en la derecha y menor en la izquierda, pero temblor bilateral. A este paciente no le querían autorizar la cirugía, fue por eso que hicimos este video, y esta parte del video en donde trata de servirse un vaso de agua, es lo que le sirvió a los auditores para darse cuenta que y le autorizaron la cirugía. Este mismo paciente, esto es el día en que se activan los electrodos, fíjense cómo es inmediato, ahí es cuando están los electrodos apagados, y acá se comienzan a prender, y fíjense cómo ahí está simulando como si tomara un café, y ahí se va subiendo la intensidad del electrodo, y como en un momento, cuando llegue la intensidad necesaria, controla el temblor. Y simula él poder tomar un café. Este es un caso diferente, esto no es ni temblor ni enfermedad de Parkinson, es un paciente que tenía una distonía secundaria al uso de neurolépticos, era un paciente adicto a drogas, que lo habían internado en un centro para tratar esa adicción, y con una sola dosis de alopidol desarrolló este cuadro distónico secundario. Cuadro terrible, que el chico permanentemente con posturas distónicas, opistóstonos, contracciones permanentes. Fue muy difícil colocarle una vía a este paciente. Permanentemente estaba así, tenía toda la nuca llena de cicatrices, de caídas hacia atrás. Todo el tiempo este chico estaba así.
Esto es una parte, cuando lo paramos antes de la tomografía. ¿Sí? Ahí quizás se ven no se llegan a ver las cicatrices, pero bueno, esta era la situación del chico de forma permanente, ¿no? Y esto es al mes de la cirugía, con colocación, en este caso, de electrodos en el globo pálido interno. Este caso, en FLEN empezamos a tratar en un programa con la doctora Ángeles Schneider, pacientes, bueno, pediátricos con distonía. Este caso es una chica con una enfermedad genética que le provoca una coriatetosis, que llevaba que todos los meses esta chiquita se internara porque, ya sea porque no lograba deglutir, de hecho la chica además tiene una cánula para respiración, o porque la incoordinación de los movimientos no le llevaba a tener una capacidad respiratoria útil. A esta chica se le colocaron electrodos de estimulación cerebral profunda en globo pálido interno, y hay algunos videos posteriores, pero este es el más inmediato de ella, al mes y pico al mes y pico de la cirugía, en donde ya se la ve mucho más relajada, con cierta dismetría, porque su cuadro le daba un síndrome cerebeloso, le daba esa hipotonía, pero bueno, ya controlando los movimientos, era una chica que entendía absolutamente todo. No podía hablar, no había desarrollado un lenguaje porque no podía coordinar los movimientos para hablar, pero esta chica, tenemos algunos videos que no encontramos, pero ya lo vamos a encontrar, donde con ayuda comenzó a deambular también. Y este es otro lindo ejemplo de una paciente con enfermedad de Tourette, que tenía este cuadro. Esto estaba acompañado, le saqué el audio para que no se superpusiera, pero esto estaba acompañado de gritos y estos movimientos que la paciente hace para poder controlar su situación. Este es el prequirúrgico. Esta paciente, bueno, Rubén la conoce muy bien porque él le hizo una disectomía, porque esta chica hizo una compresión medular por una discopatía, creo que C5, C6, no recuerdo bien, pero con estos movimientos, esta paciente con estos movimientos tenía colocada una placa y tornillo que por suerte resistió. En ella le colocamos electrodos en el globo pálido interno en su porción anteromedial, que tiene una conexión más con el área frontal. Esto es, acá no se me activa. Opa, este video no se me activa. Bueno, esperen. Justo estos videitos que son lindos. Bueno, a ver si Bueno, ahora se los muestro en otro archivo. A ver. Bueno, pero esta paciente, ahora lo busco en otro lado porque no sé por qué no me los cargo acá. Esta paciente, bueno, mejoró su calidad de vida notablemente, está haciendo una vida normal, está trabajando, está estudiando, ella es maestra jardinera y estaba estudiando enseñanza para chicos con discapacidad, y nos permitió mejorar su calidad de vida de esta situación previa a esta situación actual. Bueno, esto es un poco resumen de lo que estamos haciendo. Les voy a buscar, a ver si puedo encontrar los videos de este chiquito. ¿Se puede escuchar bien? ¿Se puede ver bien? Muy bien, muy bueno, Jorge. Muy bueno. Excelente, Jorge, muy bueno. De acuerdo perfectamente. Traté de buscar porque me quedé con las ganas de los videos de esa chica, mostrárselo, porque realmente es un cambio fundamental. A ver si puedo encontrarlos. Dale. Era muy puteadora la chica, no sé si sigue. No, ahora, bueno, es media, así, boca suelta, pero ya lo tenía incorporado. Pero sí, es verdad,
de lo que es la parte cervical anda bárbaro. Sí, sí, sí. Sí, no me acuerdo qué nivel operamos, pero sí, era un 5.6 o 6.7. Sí, no, pero a ver, quiero ver si acá puede ser que los tengo los videos. Acá tengo como un videito, a ver si puedo compartir la pantalla. ¿Ahí están viendo la pantalla? No, volvé a compartirla. A ver. Espera. Ahí se lo ve muy bien a Rubén. ¿Qué hace ¿Ahí se ve la pantalla? Jorge? No. ¿Se ve la pantalla? No, No, A no, ver, no. a ver. Esperen que algo acá no funciona bien. Qué lástima. A ver. ¿Qué me dice? Acá. A ver. Acá. Ahí. Creo que acá. Acá. Ahí está. ¿Ahí se ve? Ahí va queriendo. Ahí va queriendo, sí. Ahí va. Ahora tenés que buscar el video. Ahí está. Bueno, este es un video editado de lo mismo, de la misma paciente, bueno, una presentación que hicimos afuera. Bueno, eso, mira. Terrible, man. ¿Qué te dijo Venecia con esto? Planearon con nuevo de la Universidad lo avanzo un poquitito. que planearon. Marta, ¿cómo se escribe? Entonces son más buen movimientos. A ver. Esto es en el postoperatorio inmediato, que con la estimulación de los electrodos más bajos tenía ciertos trastornos en la marcha que nos preocuparon también, pensando que podría ser algo de la médula, pero bueno, después se cambió la programación. Esto es a la semana de operada. Después, voy a tratar de avanzar un poquito. No lo puedo agarrar porque se me superpone con esto. Fíjense a la semana con la activación de los electrodos, si bien tenía esos trastornos en la marcha, ya tenía bastante controlados los tics. Comienza a reírse, cosa que no venía pasando hacía tiempo. Quiero avanzarlo, pero se me superpone con los controles del Zoom y de terminar desactivando algo. Esto es al mes de la cirugía. Fíjense que todavía tiene algunos tics chiquitos. Ahí está hablando. Y fíjense en el hombro ahora cómo hace un movimiento. Ahí, ese es pequeño. Y después ella hablaba también como una especie de voz nasal. Vamos a poner el audio. Sí, cosas suaves, que no tengan impacto. Lo saco porque y después, a los 2 meses de la cirugía, ya acá todavía estaba un poquito rígida la paciente. Ahí hizo un tic de nuevo. Y eso, bueno, fueron todos ajustes de la intensidad de estimulación
que fueron, además del tiempo que va pasando, porque esto se va reforzando con el tiempo, esto es a los 2 meses de la cirugía. Mucho más suelta, ¿no? Con mucha más actividad gestual, ¿no? Y bueno, y este fue después nos da un saludo de fin de año, pero fue medio fin de año, ¿no? Feliz Navidad y Año Nuevo. Papá Noel vino a mi casa para vos, que después te va a traer. Y agradecerte porque me cambiaron la vida. Así que bueno, esto es un poco las cositas que podemos lograr, sobre todo enfocado en mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Sí? Bueno, eso. Bueno, excelente, Jorge, muy claro, muy Muy buenos los ejemplos, tenés un montón de felicitaciones y bueno, la verdad que resulta increíble, ¿no? Ver todos estos cambios. Así que bueno, felicitaciones a vos y a Bueno, Mariana. gracias. Somos, como decía al principio, obviamente somos un grupo, todos son necesarios, porque si no se elige bien al paciente, no hay buena respuesta. Si la cirugía no se hace bien por parte de todos los que participamos, tampoco va a haber buena respuesta. Y si no se programa bien al paciente, tampoco va a haber buena respuesta. Así que todos somos necesarios e importantes. Obvio, obvio. Tito, ¿querés hacer algún comentario? No, estás muteado, Tito. ¿Ahora me escuchás? Ahí está, ahí está. Ah, sí. Digo que me pareció muy buena la presentación, muy buen update. Tuvo el buen gusto de no pasar la fisiopatología y todos los circuitos, así para eso es un plomo, yo sé, para mucha gente. No me queda nada más que felicitarlo, solamente contarle a título, y esto solamente para Jorge, que una vez vi un Parkinson estimulado en Italia, y sabés bien por qué. En Italia, estimulado la corteza cerebral, tenía 45.500 complicaciones. Bueno, aparentemente anduvo bien de entrada. Ojo, yo lo vi 4 días, después le seguí con el control y bueno, siempre estaba bien, no sé, pero era raro. Así que bueno, muy bueno todo. La verdad que estoy muy contento de haber compartido con ustedes esta sesión, ¿no? Espectacular, ¿no? Sobre todo lo del Tourette, ¿no? Que en mi época se hacía la línea media, eso lo va a entender Jorge, ¿no? Y funcionaba, mal, pero no funcionaba. Así que excelente, Jorge, muy bueno. Bueno, gracias, gracias. Desde ya te digo que te saqué unas cuantas fotografías para desburrarme, ¿eh? No te filmé todo porque no tengo Pero está grabada, Tito. Está grabada. Queda grabada. Después la podemos ver todas las veces que querramos. Mejor. Y Jorge, para mí... yo tengo una pregunta, Jorge. Sí. Hay un par de veces que estuve, digamos, simultáneamente operando en un quirófano y asistiendo al otro mientras ustedes estaban operando. ¿No te genera, o pregunto, es una cosa media así de ignorante, ¿no genera un poco de temor o de incertidumbre cuando te piden que bajes el estimulador en microregistro y tengas que cambiar el trayecto de pinchar? Esa es una pregunta. Y la segunda, que es de lo mismo, es si ese microregistro no genera en definitiva un poquito de lesión, aunque es mucho más finito que el estimulador, ¿no? ¿Se entendió? Sí, tal cual. Nosotros cuando hacemos la planificación, hacemos
digamos, el electrodo tiene un determinado calibre, el electrodo que va a quedar tiene 1,3 milímetros de calibre, y nosotros simulamos como si lo que bajáramos tuviera 5 milímetros. Claro. 5 milímetros por lado, así que 10 milímetros. Entonces, siempre elegimos el trayecto en donde esos 10 milímetros no pase ningún vaso. Entonces nos da la seguridad que podemos movernos en ese rango, o sea, 5 milímetros por lado, sabiendo que no vamos a agarrar algún vaso. Algunas veces no es posible, y por más que elijamos diferentes trayectos, siempre en algún lugar, y tenemos una planilla de control intraoperatorio en donde marcamos a qué profundidad y qué lado hay un vaso, lo marcamos y sabemos que para ese lado, por más que los neurólogos nos pidan, no vamos a ir, porque ahí no vamos a encontrar con un vaso. Y lo que sí, lo que más lesión genera, y que es un efecto lesión, símil lesión, que ayuda o da esa respuesta inmediata que tienen los pacientes aunque el electrodo esté apagado, es el electrodo de estimulación, que tiene mucho más. El de microregistro es un pelito, es como un pelo. Claro. Y el otro ya tiene el tamaño de 1,3 milímetros, que sí que genera, que en definitiva lo que genera es edema alrededor del electrodo. Ese edema es, bueno, agua que bloquea esas neuronas que no conducen bien el estímulo, así que es como si estuviera prendido el electrodo. Yo tuve la oportunidad de verlo con Tito, a una lesión del BIM, y me llamó la atención, por temblor básicamente, que el paciente se curó el temblor o desapareció el temblor al solo impacto del electrodo. No hizo falta, digamos, la radiofrecuencia de la lesión, simplemente con clavar el electrodo, automáticamente desapareció el temblor en el BIM, estoy hablando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es así? Esa es la mejor confirmación que estás en el lugar adecuado. Ah. El BIM es muy finito en sentido anteroposterior, así que lo enhebraron cutito, fue así. Bueno, Sí, te felicito. ¿puedo hacer una pregunta? Mira, esto porque lo leí, yo no tengo ningún tipo de experiencia, menos en Parkinson. Sí lesional, como dice Santiago. Pero estaba discutiendo, hay un foro, creo que fue en San Francisco, no sé qué, la ciudad norteamericana, esto lo leí hace más o menos un par de años, y discutían sobre la cirugía precoz en el Parkinson. Sí, no, ¿vos qué opinás? Y hay algunos trabajos que hablan que la cirugía precoz, o sea, sí está claro que cuando el paciente ya llega a esa etapa en donde empieza con muchos trastornos en la marcha, trastornos posturales y freezing, o sea que ya ahí está como medio pasado el paciente y no va a tener tan buena respuesta. Se dice cosas difíciles de demostrar en una enfermedad neurodegenerativa progresiva y que tiene diferente ritmo de evolución según los pacientes. Entonces es muy difícil decir que la cirugía tenga un efecto neuroprotectivo, que es un poco lo que se dice, ¿no? Como que cuando se hacen etapas precoces, el early STEAM, que se llama el trabajo ese, cuando se hace en etapas precoces, el paciente va a tener una mejor evolución de la enfermedad. Yo creo que, bueno, es una posibilidad. La realidad es que si el paciente ya tiene más de 5 años de evolución y empieza a tener fluctuaciones motoras, yo creo que es un buen momento para hacerlo. No es necesario esperar a que sea muy grande. Está bien. Jorge, Sí. otra pregunta, y sorry que esté medio hincha. No. La vez pasada, Merelo había, inclusive hizo como una charla por el aparato de ultrasonido. ¿Qué Sí. se sabe y se ha desarrollado, además de ser muy costoso, es útil, o siempre Sí. es mejor primero empezar por la estimulación que es reversible? Y la realidad es que la estimulación, lo que se llama el HIFU, que es HIFU, que es Focus Ultrasound, digamos, son lesiones por ultrasonido focalizado, que son tratamientos que se hacen en resonancia, se hacen bajo resonancia y con un dispositivo especial que se le pone a la cabeza del paciente para focalizar el ultrasonido. Sobre todo se hace con lesiones a nivel del tálamo. Yo sé que en algunos lugares en España lo están haciendo también con lesiones en el subtálamo. La realidad es que tiene lo seductor de una cirugía a cráneo cerrado, o sea, tiene eso seductor para el paciente, decir, bueno, se me va el temblor y no me abrieron la cabeza. Pero la realidad es que, visto desde el punto de vista neuroquirúrgico, es una vuelta atrás, porque estás haciendo lesiones sin registro, o
sea, si estamos por un lado hablando de la importancia del microregistro, que 2 milímetros te cambian si te sirve o no te sirve, y de pronto estás haciendo una lesión sin ningún tipo de registro, lesiones que tampoco son tan controladas. El ultrasonido tiene una contra que depende del espesor del cráneo del paciente, si lo pueden focalizar bien o focalizar mal. Y después, en nuestro medio, el problema principal que tiene es que todos los elementos descartables que se usan para cada paciente son carísimos, con lo cual ocupa mucho tiempo de resonancia, casi 3 horas, 4 horas de un resonador, y todo el elemento descartable es muy caro, con lo cual creo que, si bien ese proyecto existía en FLENI como para poder instalarlo, creo que el tema del descartable fue un factor determinante en que lo que se podía llegar a facturar la cirugía no servía para reponer el descartable que se usaba. Gracias. Bueno, muy bien, mi querido amigo Jorge, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Nos has desasnado bastante. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Jorge, yo te quería hacer una pregunta cortita. Sí. ¿Hay como con la dopamina un periodo en la cual la estimulación llega a un punto que el paciente está en off? Es ¿Cómo? variable. A ver, reformulala, Facu. Sí, sí. Como con la dopamina que el paciente llega a un punto que está en periodo on y off. ¿Hay algún punto de la estimulación en la cual el paciente, a pesar de tener la estimulación adecuada, está en off? O sea, ya no es más efectiva la estimulación. Y eso pasa después de muchos años por el avance de la enfermedad propia. O sea, nosotros con la estimulación cerebral lo que logramos es darle mejor calidad de vida a un paciente que tiene una enfermedad degenerativa, progresiva, a un ritmo personal. O sea, no es que en 6 años, no es que la estimulación va a durar 5 años, ni 10 años, ni 15. Ya te comentaba, tenemos pacientes de 20 y pico años de estimulación que conservan una buena calidad de vida, pero en la medida que el paciente va disminuyendo por la evolución de su enfermedad el efecto de la L-Dopa, también va a ir disminuyendo el efecto de la estimulación, porque son complementarios, uno necesita del otro, y por eso se hace en el prequirúrgico el test de L-Dopa, porque si el test de L-Dopa ya te muestra que no tiene tan buena respuesta a la L-Dopa, tampoco va a tener buena respuesta a la estimulación. Y es un poco lo que se basa el R-Listing, ¿no? El R-Listing se basa un poco en eso. Digamos, no llegar tarde a ese paciente y sí darle el mayor periodo de mejor calidad de vida posible. Claro. Ok, gracias. Gracias. Bueno, el lunes que viene no va a haber webinar porque son las jornadas de la Asociación Argentina de Neurocirugía. Así que nos tomamos un descanso y retomamos el 2 de noviembre, va a ser todo el mes de la columna. Así que bueno, los esperamos a partir del 2 de noviembre. Muy bien. Bárbaro. Saludos a todos. Saludos. Chao, gracias.